Continuamos en Local Noticias hablando de temas generales, sobre todo cuando hablamos de la salud. Por eso estamos nuevamente con la licenciada en nutrición, Sandra Atencia, aquí en Local Noticias. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, viste que cuando salen estos temas que preocupan, que alertan, bueno, hoy con lo que prepondera en las redes sociales y se viraliza, nos llama la atención y son temas que después hay que hablarlos en casa, hay que hablarlos con profesionales. Tiene que ver con la viralización que se ha hecho sobre el caso de esta mujer que ha fallecido, aludiendo muchos a, bueno, a su situación de opción por la vida del veganismo, pero tiene que ver con los criterios o los conceptos malentendidos y por supuesto con la salud. Hablar de los excesos, las dietas extremas, los fanatismos, en definitiva, Sí, a la hora de hablar de la alimentación, ¿no? sí, en esta búsqueda constante de una mejor calidad de vida o de ciertos estándares de vida o de prolongar la juventud eterna, Mm. evitar enfermarse. Tanto la ciencia como las personas en general siempre están en búsqueda de cuáles son las nuevas estrategias o van eligiendo un modo de vida que se vuelve preocupante cuando pasa este extremo, ¿no? El fanatismo. Y bueno, que conlleva sus riesgos, ¿no? Hoy también las redes nos acercan muchas diversas Mm. formas de alimentarse y las personas están expuestas a eso y a elegir qué caminito seguir. Claro, es que de fondo debe haber otras cuestiones, seguramente como profesional en la diaria debes tener muchos casos en los que se requiere un seguimiento no solamente profesional, sino un seguimiento, digamos, concentrado, haciendo zoom en algunas particularidades que Mm, deben llamar la atención, porque por sí, un lado uno cree que lo que se está buscando es la mejor calidad de vida, el claro. por qué hacemos lo que hacemos, por qué optamos por estos sistemas de alimentación. El tema es cuando hay cuestiones que me parece que nos deben llamar la Sí. atención y son semáforos amarillos que se Tal encienden. cual. En esto de alimentarnos, bueno, nosotros somos personas que podemos comer de todo, ¿no? Sí, el ser humano podría comer de todo, es una persona omnívora. Dentro de los animales, seres vivos, podemos elegir cómo alimentarnos también, dada la oferta de alimentos que tenemos a diario. Y después las distintas ideologías nos van llevando por diversas corrientes que siempre que sea controlado, Ujú. medido, moderado, está bien para la elección que cada uno crea que es la adecuada. El problema es cuando esto se vuelve de una manera estricta, corre ciertos riesgos, se traslada a la familia, porque a veces no es una sola persona, sino que son mamás, papás, y eligen esta forma de vida también para sus hijos. Y cuando se restringen ciertos grupos de alimentos, si no son equilibrados con otros alimentos del mismo grupo elegido, empieza a suceder que hay carencias, ¿sí? Carencias de micronutrientes, no solo de los macros. Entonces, esto va a conllevar un riesgo a mediano y a largo plazo. Tal Porque cual. muchas veces, hablando del veganismo, ¿no? En este caso, también se resisten a recibir la suplementación o no están adecuadamente informados o de la información que tienen, también se vuelven selectivos porque no siempre incluyen los grupos de alimentos que uno les sugiere para que su alimentación sea más equilibrada. Mm. Por elecciones, por preferencias. Entonces terminan haciendo una dieta muy restringida. Dieta ya porque realmente no es una alimentación equilibrada, ¿no? Sino que es una dieta ya algo bien delimitado y estricto y que le va a traer consecuencias a la persona que lo lleve. De hecho, que lo tenemos a la vista, ¿no? Pero nosotros, como elegimos cómo alimentarnos hoy, nos trae consecuencias a mediano y a largo plazo. Entonces, de una mala alimentación puede surgir que con el tiempo tengamos pérdida de masa muscular, lo que sería una sarcopenia, y va a repercutir en nuestro estado de salud en la forma que nos va a generar debilidad con el tiempo, Ujú. sumada a nuestro metabolismo, que naturalmente va a ir perdiendo la capacidad de crear nueva fibra muscular. Si a eso le sumamos una falta de macronutrientes, es como que ese proceso se va a ver acelerado.
Entonces podemos tener una adultez o en la adultez mayor una pérdida de fuerza que nos va a repercutir en nuestra vitalidad, en nuestra movilidad diaria. Hablando puntualmente sobre eso, podemos tener carencias de algunos nutrientes como el calcio, por ejemplo, lo cual también nos va a traer primero una osteopenia y después una osteoporosis, que también va a afectar nuestra calidad de vida. Fracturas, también sumada a la pérdida de masa muscular, debilidad, falta de movilidad, que nos va a limitar en nuestra movilidad cuando seamos adultos mayores. Y si lo trasladamos a la crianza de nuestros hijos y esa misma conducta que a lo mejor adoptan los adultos se traslada al seno familiar, son niñitos que a lo mejor están en crecimiento y le estamos limitando muchos macros y micronutrientes necesarios para su crecimiento. En este caso puntual el veganismo, pero tenemos muchas corrientes diversas dentro del vegetarianismo, la alimentación cetogénica, donde se restringen grupos, solo por mencionar algunos, Por ¿no? supuesto, sí, sí, Que esto es un son- disparador. Lo que es Sí, cierto es que la falta de información profesional nos lleva a recurrir a lugares donde después es muy difícil volver, Sandra, más cuando hay consecuencias que son graves. sí. Y el solo hecho de pensar en los casos extremos, que una persona pueda fallecer por esto, es Sí. hace más ruido todavía, porque no medimos la consecuencia. Me parece que va a haber un punto donde va a haber un límite, nos damos cuenta, y el cruzar el límite me parece que es muy delgada la línea. Y que a veces si no están bien asesorados o no escuchan a quienes quieren asesorarlos, es muy difícil volver porque la persona está muy aferrada a esa ideología y esa forma de que elige para alimentarse. Entonces es muy difícil poder ingresar, poder acercar la información y que lo tomen como propio, ¿no? Claro. Y no pasa muy lejos. Acá mismo uno lo ve cuando de pronto sugiere para algún niño, por ejemplo, bueno, ¿cuánto toma de leche? No, leche no tomamos por lo mala que es la leche. Entonces ya esa ideología ya está dentro Qué del difícil. seno familiar. O que no consumen harinas, o que lo único que prevalece son las proteínas y ciertas grasas. Por ejemplo, que no se consume nada que venga envasado o empaquetado, porque esta forma de elegir, de alimentarse sanamente y todo que se elabora en casa, que es la comida real, también llega a trasladarse y a convertirse en un cierto fanatismo cuando no aceptamos que otra persona se alimente de manera diferente. Tal Entonces, a veces hay chicos que no van a cumpleaños, por Claro. ejemplo. Entonces, bueno, cada vez eso va cerrando un círculo y muchas de estas personas que no aceptan otras modalidades se centran en grupos que comparten la misma ideología, por supuesto. Entonces hablamos en la comunidad científica de tribus alimentarias, donde las personas se unen y comparten costumbres, momentos, situaciones con personas que comparten, valga la redundancia, su misma ideología, su misma manera, pero también les restringe la posibilidad de aceptar que hay otros que piensan o actúan diferente, ¿no? Qué distinto que es cuando hay un tema de salud de por medio a cuando Sí. algo es que se elige y sobre todo cuando uno está tan arraigado a esto. Qué difícil debe ser, Sandra, en los adultos, porque a veces cuando uno agarra en edades tempranas, creo que tiene más posibilidades de acción, ¿no? Sí. De persuasión en favor del bienestar. No es que uno quiera imponer, No, pero por favor, siempre claro. buscando el bienestar. El tema es, bueno, por ahí con las personas grandes que lideran familias, por ejemplo. Familias, sí, eso es, digamos, más allá de que nos preocupe el individuo, que su individualidad, también nos preocupa cuando tienen influencia en la forma que su familia se va a alimentar, Ujú. ¿no? Y son ellos quienes eligen la manera en que les preparan los alimentos y se los ofrecen. Que entendiéndonos, digamos, si son asesorados, si su alimentación es la que uno les recomienda, no uno, sino en general, digamos, si pueden llevar una alimentación que sea fiel a su ideología y a su elección, pero que
cumpla con los requisitos de macro y micronutrientes, eso puede ser bien llevado. Pero dentro de esas ideologías hay personas que también tienen una selectividad que es propia, digamos. Me ha tocado atender pacientes que son vegetarianos, pero su elección en cuanto a vegetales y frutas es muy limitada. Claro. Entonces así también nos perdemos la posibilidad de que incorpore ciertas vitaminas y minerales que no están en ese grupo que ellos eligen para comer. Entonces, sí, su elección es ser vegetariana, perfecto, pero le están faltando un montón de otros micronutrientes que no van a estar en otros alimentos porque no los incluye. Sandra, a los fines de ser servicio para la sociedad, por eso te consultamos y te pedimos, bueno, ¿cuándo consultar? Digamos, en el núcleo de afectividad cercano a estas personas, cuando la persona no sabe que va por este caminito de ir al extremo, o no se está dando cuenta, o quizás sí se da cuenta. Bueno, a ver, el círculo afectivo más cercano, ¿cuándo sugerir una consulta? Y Un asesoramiento, bueno, ¿por yo qué? les sugiero, claro, ¿Qué cosas llaman la cuando atención? eligen ya, porque a lo mejor adolescentes o personas jóvenes, dice, mi elección va hacia el vegetarianismo, por ejemplo, o hacia la alimentación cetogénica, bueno, o gluten free. Ahí consulten. Cuando ya están pensando en hacer una elección, si no lo han hecho antes, bueno, consulten, voy bien de la manera en que me estoy alimentando, ¿te parece? ¿Cómo puedo? ¿Estaré recibiendo todos los micronutrientes que estoy necesitando? Generalmente los macronutrientes suelen cubrirse y las calorías diarias también, porque si no la persona empieza a perder mucho peso y resulta muy llamativo. O aumentar de peso, porque no siempre nos garantiza el descenso de peso. Pero si tienen dudas acerca, que sucede mucho actualmente, muchas personas que hace ya varios meses o varios años que es vegetariano o no consume carbohidratos o no consume lácteos, entonces consultan, ¿me estaré alimentando bien? ¿Me estará faltando algún nutriente? Esa es la idea, ¿sí? Que consulten antes de que se vuelva problemático. Si alguien del entorno ve, no sé, un abuelo, un hermano, ahí también puede sugerirle a la persona si ha tenido algún tipo de asesoramiento, cómo se informa, cuál ha sido su elección y a partir de qué. Entonces ahí poder sugerirle como para que no falten micronutrientes que van a repercutir a medio y largo plazo. Y siempre en el marco del respeto y del amor, ¿no? Que muchas veces las sugerencias, cuando son dadas desde este lugar, son recibidas y cuando no, ocurre todo lo contrario, este efecto rebote o rechazo de no querer escuchar. También. Claro, pero hay que ver también cómo uno le acerca la preocupación por la vida nutricional del ser querido en este caso. Sí, a veces en un diálogo ameno, ¿no? Y uno lo puede sugerir. Exacto. Sandra, siempre es muy lindo recibirte con estos conocimientos porque nos ayudas a poder acompañar estos procesos culturales, sociales y que en este caso, bueno, siempre nos tocan muy de cerca. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy bien, desde Local Noticias proponemos una pausa. Ya seguimos con más Local Noticias.